Sí, profe. Disculpen, pero hasta ahora me dejó de conectarme de nuevo el sistema. Entonces vamos a retomar. Les decía, sí, estoy grabando, que este es un enunciado típico de problemas de momentos de inercia. Lo que cambia normalmente es la figura, la forma, y además cambia que en algunos casos se nos pide que los ejes sean centroidales. Sin embargo, como tal, digamos, todo el procedimiento que realizamos en este problema es, digamos, es un espejo de lo que se realiza en los otros. Solamente que, por ejemplo, en algunas figuras, como triángulos, cuando hay triángulos hay que tener un poco de cuidado de algunas figuras porque el producto de inercia eh, tiene signo dependiendo de la forma del triángulo, pero eso está igual en las tablas. Luego vamos a hacer algún ejercicio de práctica. Entonces, por ejemplo, esto es lo que muchas veces nos van a dar. Las fórmulas, en el caso de ustedes, yo les repito, estoy buscando una tabla de fórmulas que es bastante más completa que la que trae el libro para poder utilizarla y digamos en este caso podemos notar que en el rectángulo que se nos está dando tenemos el momento de inercia con respecto al eje X prima. Vean que el eje X prima y el eje Y prima son los ejes centroidales. Para incluso reafirmar que se trata de un momento de inercia centroidal, se le está poniendo incluso la barra de una barra para, digamos, reafirmar que es centroidal. El IY también es centroidal. Nótese que también en este caso es un doceavo de la base por la altura del cubo, el IX prima. El IY prima lo que se invierte es el valor que va al cubo. En el IY prima sería la base al cubo por la altura. Los ejes X y Y, en este caso, que son ejes que se encuentran en los vértices extremos, ¿verdad? En la base, en las bases del rectángulo, también nos lo dan. Entonces, esa es una ventaja porque, como lo podemos aprovechar en el problema, si ya el IX me lo dan en la base, yo no tengo que estar pensando en calcularlo en el centroide para trasladarlo. Simplemente ya lo obtengo en el lugar donde va. La otra cosa que hice referencia también es que como el eje X' y el eje Y' son ejes de simetría, o sea, basta con que haya un eje de simetría. O sea, si hay dos, con mayor razón, pero con solo un eje de simetría, podemos decir que el producto de inercia, el IXY, con respecto a los ejes centroidales, o sea, el IX', Y', es igual a cero. Del mismo modo, si nosotros hiciéramos una combinación de ejes, por ejemplo, el eje X' con el eje Y, también sería el producto de inercia, sería cero porque el eje X' es un eje de simetría. Si hacemos una combinación, el eje X, que está en la base, con el eje Y', también el producto de inercia va a ser cero, pero cambia. Ahora el eje Y' es el eje de simetría. Entonces, esa parte de la observación sí es muy importante porque no todas las fórmulas nos van a dar siempre el cómo, el cómo calcular los productos de inercia. Y la razón es para que nosotros apliquemos la observación con respecto a los ejes de simetría. Cuando no hay ejes de simetría, sí nos van a dar la información. Okay. Entonces, parte del complemento que hay que tener a las tablas de centroides, digamos, de momentos de inercia, es las tablas de centroides. Porque a veces, por ejemplo, en el caso de un semicírculo, aunque el semicírculo tiene un eje de simetría, sabemos que con respecto a los ejes centroidales, el producto de inercia es cero. Sin embargo, si tuviéramos que trasladarlo, necesitamos la distancia al centroide. Ok, tomemos esta figura. Hay varias formas de dividirla.
por ejemplo, la pudimos haber dividido en dos cuerpos. En el rectángulo completo, el delgadito, que sería de 18 centímetros por 3 centímetros, es una forma. Localizamos su centroide y simplemente trabajamos con esa figura. Eso es uno. Dos, y tomar el cuadrado que se encuentra a la derecha. La otra forma fue la que yo hice. Yo opté por irme un camino un poco más largo, que fue dividirlo en tres. En un rectángulo, digamos, de altura 12, con una base de 3, y en otro rectángulo de altura 6, de base 3. Pero, repito, es una cuestión, tiene que dar exactamente lo mismo el problema. Entonces, yo lo dividí en esos tres cuerpos, entonces, primero tomé el cuerpo de área roja, es el área roja, que para llamarle, digamos, el cuerpo 1, y entonces, si me voy a la figura que nos dan, donde nos dan a nosotros los centroides, los centros de masa, ¿verdad? Si me voy a esta figura, nosotros podemos notar lo siguiente, que el eje Y está en la base, en este caso está en la base derecha, pero es lo mismo la base izquierda que la base derecha, porque al trasladarlo del centroide estaríamos trasladando por la misma distancia. Entonces, ya la fórmula me lo da en el eje Y, el eje X es la base, entonces también en el caso de esta figura, nosotros podemos calcular el IX1 y el IY1 de manera directa, aplicando la fórmula que nos da la tablita. Y en este caso yo lo apliqué y nos daba que sería un tercio de el IX1, un tercio de la base, le llamé 1 a la base del cuerpo 1 y la H1 a la altura del cuerpo 1. Entonces sería un tercio de la base por la altura del cubo. En nuestro caso nos dio la base son 3 y la altura son 12. Por lo tanto, el IX1 nos dio 1728 centímetros a la 4. Entonces, las unidades de los momentos de inercia de áreas son siempre unidades de longitud a la 4. Centímetros a la 4, milímetros a la 4, metros a la 4, pulgadas a la 4, pies a la 4, etc. Luego calculamos el IY1, como están en la base, reitero, entonces simplemente me aprovecho de eso, el IY1, y me voy a la fórmula, es un tercio de la base al cubo por la altura. Entonces, eso nos dio 108. Luego, el IXY, en este caso, no nos lo da la fórmula. Vean que no aparece, si nos fijamos bien en la fórmula, no aparecen los productos de inercia. Los productos de inercia no van a aparecer porque son triviales. En el caso de los centroidales, tanto el eje X como el eje Y', el X', Y', son ejes centroidales, pero además son ejes de simetría. Por lo tanto, por ser ejes de simetría, el producto de inercia centroidal es cero. Entonces, aplicando el teorema de los ejes paralelos, tendría que el IXY1, o sea, del cuerpo 1, el producto de inercia es igual al producto de inercia centroidal del cuerpo 1 más XY, donde XY por el área, X es la distancia que hay entre los ejes Y y el Y sería la distancia que hay entre los ejes X y obviamente el área. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el traslado, como vamos a hacer el traslado, tenemos que asumir que nos ubicamos en el centroide. Entonces, si yo me voy, si nos vamos al centroide de esta figura, el centroide de esta figura se va a localizar particularmente, digamos, aquí donde lo estoy trazando. Y entonces, que eso ya lo veíamos.
Sí, un momentito que alguien me está preguntando por el link de la clase, voy a mandárselo. Ok, perfecto. Ok, regreso. Entonces tendríamos, este sería, digamos, el eje centroidal en X, ¿verdad? Y este sería, digamos, el eje centroidal en Y. Entonces, la distancia X, nosotros estamos ubicados en, esto, en el centroide para poder trasladarlo. Entonces, vean que la distancia en X va a ser positiva porque vamos a trasladar del eje X', del eje Y', perdón, hacia el eje Y. En este caso, el X sería positivo y sería, como esto mide 3, la base, sería 1.5 positivo. Por eso le puse 1.5 positivo, que bueno, aquí lo teníamos también en el dibujo, el Y. Y el Y sería, en este caso, negativo. Sería bajando del eje X' hacia el eje X. Entonces nos daría menos 6. Entonces, el área sería 3 por 12, que son 36 centímetros al cuadrado, y por lo tanto, el producto de inercia del cuerpo rojo sería 0 más 1.5 por menos 6 por 36. Eso nos dio menos 324. Entonces tenemos aquí el resumen de los tres momentos de inercia, digamos el producto de inercia y los dos momentos de inercia del cuerpo 1. Hicimos lo mismo para el cuerpo 2, que yo lo definí como el área celeste. Entonces, en ese cuerpo es la misma historia. Aquí cambia los ejes X y Y también están en la base, solamente que el eje Y está en la base derecha y en el caso del eje X está en la base superior. La misma historia. Aplicamos, está en una base, aplicamos la fórmula para la base que sería 1/3 y 1/3. Y aplicamos el traslado de los para el producto de inercia y en ese caso obtuvimos, ahí ya es diferente, el IX va a ser, vamos a trasladar del eje Y' al eje Y, va a ser positivo también, pero el Y va a ser también positivo, porque estamos pasando del eje X' hacia el eje X, es decir, estaríamos subiendo, tendría un valor positivo. Y el área sería 3 por 6, 18, entonces podemos ya calcular los productos, ya tenemos calculado el producto de inercia y el momento de inercia. Entonces, para el cuerpo 2. Luego hicimos lo mismo para el cuerpo 3. En este caso, nótese que el eje X es un eje centroidal, pero el eje Y no lo es. El eje X es centroidal, pero el eje Y no es centroidal. No importa. En el caso del eje X, que es centroidal, aplicamos la fórmula para el centroide. Entonces ya no sería 1/3, sino sería 1/12 de la base por la altura al cubo. En el caso del Y, como es un eje que está en la base, aplicamos 1/3. Entonces procedimos a calcular, de acuerdo con la fórmula, 1/12 de la base por la altura al cubo. En este caso, por ser un cuadrado, pudimos haber puesto de la base o de la altura a la 4. Yo prefiero dejarlo de esa manera para que conste que la forma en que estamos aplicando la fórmula. Ok, y en este caso, el IX3, Y3, el producto de inercia, va a ser 0, porque el eje X es un eje de simetría. Entonces, dado que el eje X es de simetría, el producto de inercia es 0 y no tenemos que pensar en trasladar nada, simplemente. Y luego vamos a totalizar todo el momento de inercia total de todo el cuerpo como la suma de los momentos de inercia en X
la suma del momento de inercia total y el el producto de inercia total. Entonces tenemos los resultados ya totalizados. Con ello nosotros lo que hicimos fue irnos a construir el círculo, eh, el círculo de Moore, ¿verdad? Que se los estoy presentando ya. Aquí estaría el círculo de Moore. Trazar el círculo de Moore es muy sencillo. Aquí tengo transcrito los valores del momento de inercia con respecto a eje X total, el Y total y el producto de inercia. Notemos que el producto de inercia es negativo, ¿verdad? Es negativo. Entonces, al ser negativo, eso vamos a crear, ahora sí, para poder trazar, digámoslo así, el, el, para trazar el círculo de Moore, lo que nosotros hacemos es tomar estos valores, los valores que hemos calculado previamente, el IX y el IY, ¿verdad? El IX y el IY, total, ahí no hay ningún problema. Y vamos a generar unos ejes. Vamos a generar unos ejes. El eje de las ordenadas, conocido como el eje Y, va a ser el eje de los productos de inercia. En este eje vamos a colocar los productos de inercia y en este eje vamos a colocar los momentos de inercia, en nuestro caso, digamos en centímetros a la 4, ¿verdad? En nuestro caso. Ok, entonces ya tenemos estos ejes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar, como lo haríamos en cualquier caso, ¿verdad? Vamos a generar una escala y para esa escala vamos a colocar, por ejemplo, el producto, el momento de inercia con respecto al eje X. Entonces, si yo generara una escala, ¿verdad? Digamos, vamos a generar, digamos, una pequeña escala más o menos a ojímetro. Voy a hacerme esa escala. Por decir algo. Ahí tenemos 2. Tres, 4. Digamos, si yo digo que estos son 500, esto sería 1000, 1500, 2000. Entonces, el IX total, por decir algo, nos va a quedar un poquitito desplazado hacia acá, apenas un poquitito. ¿Verdad? Estoy haciendo una escala. Voy a tratar de reducir un poquito para que no me queden todos estos puntitos. Mucho nada más como para indicar que sobresalen. Ok. Entonces, el IX total estaría más o menos por acá, lo puedo indicar. Y el IY total es como, digamos, 594, redondeémoslo a 600. En mi escala, el IY total debería andar más o menos por acá. Más o menos, ahí lo estoy haciendo en un valor aproximado. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, vean que el I, ahora vamos a hacer 2 puntos. O sea, vamos a trazar, obviamente, tengo que trazar en el IX voy a tener que trazar un eje, ¿verdad? Una escala, y en el IY
voy a trazar también otro valor, ¿verdad? Aquí voy a colocar el producto de inercia. El producto de inercia. Perfecto. Ok, entonces vamos a generar dos puntos. Un punto X que tiene las coordenadas IX total con el valor del IXY total. Como el IXY total es negativo, entonces vamos a generar, a colocar el punto X a esa altura. Entonces, digamos 243, y en mi escala estos son 500, andamos más o menos como por la mitad, y entonces, digamos, andaríamos como por acá. Esta sería la altura de X. Esta sería la altura, el IXY total. Repito, negativo porque me dio negativo. Bueno, entonces tengo que respetar eso. Ahora, para efectos de dibujo, haríamos más o menos lo mismo. Bueno, puedo tomar la distancia y proyectarla hacia arriba, eso no es ningún problema. Esto hacia acá, le doy un... y tendríamos aquí la altura. Entonces ya tenemos la altura, solo aquí la altura en Y. Ok, sería acá. Entonces, este punto, repito, este punto es, esta altura es IXY total, y esta altura sería menos el menos IXY total. Para que nos dé menos por menos da más. Entonces, a este punto yo le voy a llamar el punto X, y a este punto le voy a llamar el punto Y. Okay. Estos son dos puntos del círculo que representan los ejes X y Y. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a unir el punto X con el punto Y, o el punto Y con el punto X, y entonces voy a determinar aquí en el corte con este eje, este corte con el eje X, eso va a representar el centro del círculo. Esto va a representar el centro del círculo, ¿verdad? Entonces ya tengo, vean que ya tengo el centro del círculo y conozco dos puntos del círculo. Por lo tanto, ¿qué me queda ahora? Trazar el círculo. Entonces ahora lo que nos queda es trazar el círculo. Trazar el círculo para que pase por esos dos puntos. Ahorita lo vamos a tratar de ajustar un poquito. Okay. Y entonces él debe crecer un poquitito hacia acá.
Ok, digamos que ahí, más o menos. Entonces, ahora ya tracé el círculo. Este es el círculo. Aquí estaría el eje X, aquí estaría el eje Y representado. Nótese que en el círculo los ejes X y Y forman 180 grados. Forman 180 grados. Y lo único que necesité, ahora vamos a identificar algunos puntos importantes del círculo. Entonces, uno de los puntos importantes del círculo, obviamente, es el centro. Esta distancia que hay desde aquí, desde el centro del círculo, ¿verdad? Del centro del círculo. ¿Verdad? Esta longitud, nosotros le vamos a llamar el I promedio. El I promedio, y el I promedio representa el centro del círculo. Entonces, este punto representa el I promedio, el I promedio, le voy a poner aquí por ahora I prom, que le voy a decir que es igual al IP, para efectos de el IP. Entonces, el IP lo voy a representar, lo voy a poner en este punto, aquí. Este sería el IP. Pero el IP en términos digamos, de dimensión, de tamaño, va desde este eje hasta acá. ¿Verdad? Esto es el I promedio. El I promedio sería toda esta distancia. Sería toda esta distancia. ¿Verdad? Eso sería el I promedio. ¿Verdad? Toda esa distancia. Entonces, ya tenemos el I promedio. Ahora es cuestión de meter números acá. Si nosotros queremos el I promedio, es sumar el IX total con el IY total y ya tenemos el I promedio. En nuestro caso, el I promedio nos da, digamos, sería 2052 más 594 partido por 2. Déjenme ver si lo tengo por acá. El I promedio sería igual. Voy a traérmelo de las fórmulas. A esto sería 2052 más 594 entre 2 y me da 1323 centímetros a la 4. Entonces, el I promedio, yo lo calcularíamos a partir de esa fórmula, ¿verdad? Simplemente es un valor promedio, entonces nos daría el I promedio. Ok, entonces, nótese que ya tenemos el valor del IP, ¿verdad? Repito, uno puede irse y utilizar las fórmulas que nos dan en el libro y resolver con esas fórmulas. A mí no me gusta mucho por varias razones. Una de las razones es que cuando yo resuelvo gráficamente, yo estoy viendo lo que está pasando. Ahora, la única tal vez desventaja es que yo construyo un círculo de Moore para cada figura. Digamos, en este caso, este círculo de Moore es el círculo de Moore de esta figura en particular que nosotros estamos trabajando, de ese cuerpo en particular. Está realizado para estos valores. Ahora sí, ya tenemos el I promedio y por lo tanto ahora podemos calcular el radio. El radio podemos verlo como esta distancia, ¿verdad? Como esa distancia, o bien lo podemos ver, no importa, como esta otra distancia. De cualquiera de las dos formas. Lo podemos calcular de cualquiera de las dos formas. Entonces, el radio, R, el radio R, lo podríamos calcular a partir de
Pitágoras, como alguien mencionó la lección pasada. Simplemente nos venimos a estos dos triángulos, a cualquiera de ellos, y el radio lo podríamos calcular como, en uno de los casos, como el I promedio, perdón, el I, el I, el I XT, ¿verdad? El IXT menos el, vamos a ver, ya la estoy copiando la fórmula. Ok, entonces tenemos dos formas de calcularlo. El radio lo podemos ver como, si lo queremos, aquí tengo la fórmula, lo podríamos transcribir acá, para que esté más cerca, en este momento. Podemos verlo como el IXT, que estamos por acá, menos el I promedio, sería esta distancia, al cuadrado, más el IXY total al cuadrado. La altura, y eso lo vamos a meter en una raíz. Lo puse aquí al cuadrado del propio, pero lo metemos en una raíz y ya tenemos el radio. O bien, el I promedio menos el IYT, menos el momento de inercia total con respecto al eje Y, esto al cuadrado, más el IXY total al cuadrado, que sería esta altura. Entonces, con cualquiera de estas dos, vamos a obtener el radio al cuadrado. Si nosotros sustituimos, obviamente, si queremos el radio, simplemente lo vamos a meter en todo eso en una raíz y tendríamos que el R es igual y tendríamos la raíz cuadrada de toda esa figura, y entonces podríamos transcribir ya los valores, ¿verdad? Podemos meter los valores. El IX total es 2052. El I promedio también ya lo calculamos, es 1323 al cuadrado, y el valor del IXY total, que es negativo, ¿verdad? El IXY total es negativo y dijimos que es menos 243. Entonces, con eso ya podemos calcular el radio. En nuestro caso, yo lo calculo y me da 768,434 centímetros a la 4. Ok, entonces yo estoy calculando el radio a partir de esta fórmula. A partir de esta fórmula. Y entonces ya tenemos el radio calculado. Calculado el radio. Entonces no tenemos problema, ya calculamos el radio. Si por calcular el radio, ahora podemos calcular el resto de la información que nos interesa. Entonces podemos calcular el producto de inercia máximo, el máximo y el mínimo, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a calcular el máximo sería este punto que está aquí en el extremo, cuando nótese que el máximo sería acá, en ese punto. Ahí estaría el momento de inercia máximo.
¿verdad? Aquí. Ese sería el I máximo. Ahí estaría, en ese extremo. ¿Cuánto vale el producto de inercia cuando estamos en el I máximo? Nos tenemos que manejar en el contorno del círculo. Entonces, para el I máximo, el producto de inercia vale 0. Para el I mínimo, el producto de inercia vale 0. Entonces, el I máximo lo podemos calcular como el I promedio más el radio. El I mínimo lo podemos calcular como el I promedio, o sea, el I promedio menos el radio. Entonces, con estas ecuaciones obtenemos el I máximo y el I mínimo. Entonces, si tenemos que el radio, el I promedio, entonces el I máximo lo puedo calcular, el I mínimo también, y sustituyendo valores, podemos calcular el I máximo. Entonces este va a ser el I promedio más el radio. Y eso nos va a dar el I máximo 2091. 91.43.4. Y la misma, centímetros a la 4. El I mínimo sería igual, la misma historia. El I promedio sería en los mismos valores, solo que ahora vamos a hacer una resta. Sería una resta y la resta sería prácticamente esto acá, sería menos. Y entonces el I mínimo nos va a dar, I mínimo nos va a dar en este caso 554,6 centímetros a la 4. Entonces ya voy a llevar los valores. El I máximo y el I mínimo. Entonces tendríamos estos valores. Estos serían los valores. Aplicando ya las fórmulas. Tendríamos estos valores. Ahí está la fórmula con el valor. Entonces, el I máximo sería el I promedio más el radio. El mínimo sería el I promedio menos el radio. Entonces, vea qué fácil que se trabaja con el círculo. Y la ventaja es que yo estoy viendo lo que está pasando. Este ángulo que se forma, el ángulo que se forma entre el eje X y el I máximo, a este ángulo le vamos a llamar 2ζ. A ese ángulo le vamos a llamar 2ζ. Entonces, voy a insertar una ecuación, voy a escribir 2ζ, va a ser ese ángulo. ¿Por qué 2ζ? Bueno, muy sencillo. La razón es la misma. El círculo de Moore duplica los ángulos. El círculo de Moore duplica los ángulos. Es decir, el eje X y el eje Y normalmente están a 90 grados. En el círculo de Moore están a 180 grados. Eso significa que están duplicados. Entonces, como aparecen duplicados, lo que se hace es, en el círculo de Moore, trabajarlos con los ángulos duplicados.
Entonces tendríamos el ángulo 2θ. Si queremos calcular el ángulo 2θ, ya conocemos la altura acá, conocemos el cateto adyacente y conocemos el radio, la podemos obtener ya sea a partir de seno, coseno, digamos, de las funciones inversas, seno, coseno y de la tangente. Bueno, yo normalmente, tal vez por una cuestión de estilo, casi siempre la he calculado a partir de la tangente. Hoy no va a ser la excepción, entonces tengo el IXY, va a ser negativo, va a ser menos 243, si no me equivoco. El IXT, el IX total, menos el I promedio, el IX total, sería este valor acá. Y aquí tendríamos el I promedio, que es 1323. Entonces ya podemos calcular el ángulo que aparece, quiero insistir, duplicado. En nuestro caso sería 2053 menos 1323. Ok, eso, 243 dividido entre menos esto, ¿verdad? Menos 0.332. Entonces me quedaría la tangente de menos 0.3328. 0.3328. Y por lo tanto me daría un ángulo negativo. Entonces, me da menos 18,4 grados. Ok. Entonces, si calculáramos el radio, ya tenemos el radio, perdón, el ángulo, entonces nos daría algo así, ¿verdad? Ese sería el cálculo del ángulo 2θ. En nuestro caso, sería este cateto mide IX total menos el I promedio, que sería el adyacente, y el otro sería el IXT, que es negativo. Entonces nos da menos 243 dividido entre la resta de 2052 menos 1323, me dio negativo. El signo negativo aquí significa que estoy girando en sentido antihorario, ¿verdad? Para el círculo de Mohr, los ángulos se miden positivos hacia la derecha. Entonces, ya tendríamos acá el ángulo 2θ. Ok. Si nos vamos a la figura original, en la figura original, lo único que tendría que llevarme es el círculo, digamos, copiar el círculo. Y nos vamos a la página principal. Y veamos qué es lo que representa, ¿verdad? Esto. Ok. Ya le voy a compartir la pantalla. Ok. Entonces yo le llamé a esta parte, a esta sección, le cambié un poco el título y le puse construcción del círculo de Mohr, básicamente. Entonces, aquí está la información. Tenemos, que ya hemos utilizado, tenemos el
los valores totales de los momentos de inercia. Con eso vamos a calcular el I promedio que es la suma y bueno, es el promedio. Calculamos el radio. Con el radio podemos calcular el I máximo y el I promedio, perdón, el I máximo y el I mínimo, ¿verdad? El I máximo y el I mínimo, y también podemos luego calcular el ángulo 2θ. Ok, pero ¿qué significa todo eso en términos del dibujo original? Lo que significa es esto. Si nosotros nos vamos al dibujo original, ¿verdad? Al dibujo original, lo que nosotros estaríamos diciendo es que aquí tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y. Entonces, los ejes principales se localizan en la siguiente posición. Del eje X hacia (18,4 grados, o sea, 18,4 grados en sentido antihorario, se encuentra el máximo, y a 90 grados se encuentra el mínimo. Eso es básicamente lo que significa esto. A ver si me permite. En X, acá en Z, 90. Okay. Entonces, este sería, digamos, el eje I máximo ¿qué pasó aquí? Es que me lo toma. Ok, perfecto, ya sé qué es. No hay problema, lo vamos a hacer aquí. Aquí sería el I máximo y aquí estaría el I mínimo a 90 grados. A 90 grados. Eso es lo que significa esto, ¿verdad? Aquí estaría el I máximo, este ángulo sería de 90, de 18, este angulito está acá. Este angulito que está aquí, que tratando de marcar, ese ángulo es el ángulo que nosotros calculamos. Sería, en este caso no sería el 2θ, sería θ, ¿verdad? Este sería, perdón, el ángulo θ. Este sería el ángulo θ. Como es medio negativo, significa que tengo que girar en sentido antihorario. Giro en el mismo sentido que en el círculo de Moore, ¿verdad? En el círculo de Moore, no, perdón, estoy yendo del eje X al máximo, entonces estoy mal, me disculpo. Sería para el otro lado. El I máximo estaría aquí a 90 grados. Así, digamos, acá. Pasaría más o menos por acá. Este sería el máximo y este que yo había colocado a 90 grados, ¿verdad? Sería el
el IY, aquí estaría el mínimo. ¿Qué significa desde el punto de vista práctico esto? ¿Por qué es tan importante los momentos de inercia de áreas o de masas? Que no hemos visto masas. Los momentos de inercia tienen que ver con la resistencia, el área resistiva. Nosotros sabemos, por ejemplo, que si nosotros construimos una figura, por ejemplo, tridimensional, aquí hay tridimensionales. Esta. Por ejemplo, si yo la construyo así, por decir algo, ¿verdad? Que tenga como esto, que esta área es muy fuerte, es muy grande, y esta área es muy pequeña. El área transversal acá sería muy pequeña. Ok, ¿qué pasa si yo tomara una fuerza y trato de volcar esta figura impactándola aquí, por ejemplo? Si yo tratara de impactarla de esta forma, con una fuerza, para volcarla. Una fuerza así, pero pensemos en una fuerza realmente importante. Yo la voy a golpear de este lado, con una fuerza, ¿verdad? Ahí tenemos. Esta es la fuerza que yo estoy aplicando. Una fuerza realmente grande, importante, pero estoy golpeando a este lado. Posiblemente tenemos un área, esto es lo que se llama un área resistiva muy grande. La resistencia por este lado del área tiene mucho apoyo, porque tiene muchísimo apoyo, que es toda esta área que se encuentra acá, y entonces difícilmente la voy a volcar. Sin embargo, si yo la golpeara por este lado, ¿verdad?, con una fuerza de viento por este lado, volcarlo sería muy sencillo, porque tengo muy poca área resistiva. El área resistiva sería básicamente esta, que está acá. Entonces al tener un área resistiva pequeña, difícilmente la voy a volcar. Esa es la función básicamente de los momentos de inercia. Entonces, digamos, como regla general, la máxima resistencia y la mínima resistencia se encuentran a 90 grados. Entonces, el máximo está aquí, el mínimo está a 90 grados. El ángulo que se forma entre X y el ángulo del máximo y es el mismo que entre el eje Y y el máximo, y el mínimo, perdón, en este caso. La convención de signos que se usa para el círculo de Mohr es que el eje X, para calcular el ángulo, el eje X siempre se rota hacia el máximo. ¿Eso qué significa? Significa lo siguiente. Voy a cambiar de pantalla. Nuevamente. Pensemos en esto. Voy a trazar un círculo de Mohr cualquiera. Ese es un círculo de Mohr cualquiera, no tiene nada en particular todavía. Nada más que vamos a hacer lo siguiente. Vea, vamos a suponer que después de haber hecho los cálculos, el eje X y el eje Y nos dan así. Este es el eje X y este es el eje Y. ¿Puede pasar eso? Sí, claro. El IX puede ser menor que el IY. El producto de inercia total
puede ser negativo como puede ser positivo. Es decir, el eje X puede estar en cualquiera de los cuadrantes. Primer cuadrante, segundo, ok. En este caso, el ángulo 2θ sería este. Este sería el ángulo 2θ. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estoy haciendo girar el eje X hacia el máximo, aunque el eje ya esté más cercano. Esa es la convención de signos que se utiliza para calcular los ángulos en los momentos de inercia. Ese sería el ángulo 2θ. ¿Verdad? Entonces, igual, a la hora de calcularlo, yo lo puedo calcular de este lado y hacer 90 o 180 menos 2 alfa. Si a este ángulo le llamo, por ejemplo, si a este ángulo le llamo 2θ, puedo tener también un ángulo que le voy a llamar, digamos, 2 alfa, por decir algo. Y entonces este ángulo es 2θ y este ángulo sería 2 alfa. ¿Verdad? 2 alfa. Entonces, yo a la hora de calcular no tengo ningún problema. Simplemente calculo el ángulo 2 alfa porque sería más rápido calcular, más fácil calcular este triángulo. ¿Verdad? Sería tal vez, me podría resultar, una vez que hemos calculado el I promedio, que es el centro, calculamos el radio, etcétera, me queda mucho más fácil calcular este triángulo. ¿Verdad? Nos quedaría muchísimo más fácil calcular ese triángulo y después simplemente hacemos 2 alfa es igual a 180, 2θ es igual a 180 menos 2 alfa, y ya está. Entonces podemos calcularlo por cualquier lado. Eso es, digamos, la parte de momentos de inercia de áreas. Entonces, hay muchos problemas en la clase de práctica. Vamos a resolver algunos otros que tienen algunas particularidades y vamos a hacer algunos con triángulos también, que son los que normalmente les presentan más problemas por razón de los signos del producto de inercia. Ok. Existe también el concepto de momento de inercia de masas, de una masa. Entonces vea que hay dos tipos de momentos de inercia. El momento de inercia de áreas, que se aplica fundamentalmente a sistemas estáticos para medir la resistencia, el área resistiva, el área que se opone a algo, y existe también los momentos de inercia de masas. Los momentos de inercia de masas están asociados con la rotación, con movimiento. Entonces, la aceleración angular, en este caso, alrededor de un eje A', te ponemos a girar una masa alrededor de ese eje debido a la aplicación de un par, por ejemplo, de un momento de una fuerza, y calculamos el momento de inercia de masa como el r cuadrado, o sea, la distancia perpendicular entre la masa y el eje de rotación, y podemos integrar. Al integrar, tenemos el momento de inercia de masas. Y la misma historia. Aquí sí tiene más sentido cuando hablamos de radio de giro. El radio de giro, porque
el radio de giro, en este caso podríamos verlo como si tenemos una masa, un cuerpo que es toda una masa, es como agarrar toda esa masa a una cierta distancia, la vamos a concentrar y la pusiéramos a girar. Ese sería el efecto de ese radio de giro. Por eso está. Entonces, recordemos que el radio de giro básicamente era el momento de inercia es igual al radio de giro al cuadrado en aquellos tiempos, en las áreas era por el área total, en este caso va a ser por la masa. Y vamos a poder aplicar el teorema de los ejes paralelos. El teorema de los ejes paralelos aplica también a la inercia de masas y sería el momento de inercia con respecto a un eje cualquiera es igual al momento de inercia de masa centroidal más la masa por la distancia perpendicular entre los ejes. Esa es la definición del teorema de los ejes paralelos para masas. Es muy similar. Y el caso más particular, ¿verdad? Que es cuando tenemos placas delgadas, porque el momento de inercia de masas lo podemos calcular en placas delgadas a partir de los momentos de inercia de área. Resulta que en una placa, por ejemplo, delgada, de espesor uniforme, eso sí, nosotros, si además el cuerpo es totalmente homogéneo, el diferencial de masa lo podemos separar como la densidad por el espesor por un diferencial de área. Como el espesor es constante y la densidad es constante, nos sacamos de la integral y nos quedaría que el momento de inercia de masa de esta placa es igual a la densidad por el espesor por el momento de inercia de área. Y entonces tiene esa ventaja, que podemos trabajar las placas delgadas a partir de momentos de inercia de áreas y multiplicarlas simplemente por la densidad y el espesor. Y entonces podemos aplicar. Del mismo modo, hay tablas que nos van a brindar la información de los momentos de inercia de placas delgadas. Para placas delgadas la podemos calcular a partir de las áreas, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Y también en 3D tenemos figuras, formas geométricas comunes, ¿verdad? Es lo mismo, hay que hacer el mismo procedimiento para todo. A partir de formas comunes vamos a generar cuerpos tridimensionales o cuerpos compuestos. Entonces, las fórmulas, las formas siempre se nos van a dar. Aquí el único detalle es que si comparamos esta barra que es esbelta con este cilindro, nótese que el momento de inercia con respecto al eje X aquí en la barra esbelta no aparece, porque el momento de inercia con respecto, cuando el radio es muy pequeño, al elevarlo al cuadrado tiende a 0. Entonces, con mayor razón, o sea, el punto 1 al cuadrado es 0.01, es decir, al elevar un valor muy pequeño al cuadrado, se hace, el resultado es todavía más pequeño. Entonces, si observamos que aquí el IX es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado, cuando la longitud es muy grande en comparación con el radio, se le llama una barra esbelta y por lo tanto el momento de inercia con respecto al eje X va a ser 0 y entonces porque estaríamos elevando el radio al cuadrado. Relaciones esbeltas, por ejemplo, es cuando el radio es alrededor, digamos, la relación entre R y L o entre L y R es mayor de 10. O sea, cuando la longitud es mayor, 10 veces mayor que el radio, por lo general es una forma fácil de aproximar como barras esbeltas. Entonces, luego el lunes vamos a hacer unos problemas de inercia de masas y algún problema de inercia de masas y algún problema de inercia de placas para digamos ya ir cerrando este capítulo y vamos obviamente a hacer alguna práctica. Hoy en la tarde vamos a hacer algún problema para reforzar el círculo de Moore.
la parte de inercia de áreas con el círculo de Moore, porque en mecánica del sólido, uno, es muy importante que se maneje la información del círculo de Moore. Y en el curso de mecánica 2 es muy importante que se maneje información de, por lo menos lo básico, de momentos de inercia de áreas, perdón, de masas, porque en dinámica hay movimiento, entonces la masa, la inercia de masas es muy importante cuando hay rotación, cuando hay movimiento. De hecho, nosotros lo decimos en el lenguaje corriente, es que la inercia de ese cuerpo es muy grande, entonces cuesta mucho frenarlo. Es lo que pasa, por ejemplo, con un ferrocarril. La gente ve un ferrocarril y dice, es que viaja muy despacio y no frenó, iba muy despacio. Sí, no frenó, no tanto, el problema no fue porque el conductor no viera lo que estaba pasando a tal distancia, es porque la inercia de esa masa es tan grande que se opone a los cambios de movimiento violento. Entonces cuesta mucho frenarlo. Y lo mismo, cuesta mucho acelerarlo para salir rápido. Entonces, una vez que ya él está en movimiento, ya es otra cosa. ¿Ok? Entonces, vamos a llegar hasta acá. Nos vemos hoy en la tarde, si todo sale bien. Y el lunes continuamos con esto. Y el lunes vamos a hablar un poquito ya del proyecto, de cómo vamos a hacer los grupos y todo esto, y en qué va a consistir más o menos el proyecto, para ver el capítulo 10 y que ustedes puedan comenzar a trabajar el proyecto, y después continuamos con el capítulo que nos falta, que sería el 7, y el que sería fuerzas internas en vigas, y después de último vamos a dejar el capítulo de fricción. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Si no, llegamos hasta acá. Todo claro. Ok, bueno, entonces nos vemos más tarde si todo sale bien. Hasta luego. Profe, disculpe, ¿será que usted nos pueda proporcionar ese Word ¿Perdón? que hicimos hoy? Bueno, el que hicimos el lunes con el que hicimos hoy, No que te... si es posible que si usted de casualidad nos puede proporcionar ese archivo de Word. Ah, ok, sí, sí. Es que no se los había mandado porque no tenía ¿Me todavía. escucha, profe? Sí, sí, te escuché. Sí, el archivo de Word Ujú. con la solución que acabamos de hacer. Sí, claro, yo se las mando. Sí, profe. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, profe, que tenga buen día. Igualmente, gracias. Muchas gracias, profe.